Muchas personas se adaptan o hacen las cosas por el qué dirán, una expresión, ¿verdad?, que se utiliza. Pero vemos realmente que hay diferentes causas y es lo que vamos a ver el día de hoy. Unas malas, unas más o menos, unas buenas. El número 1, entonces ahí pueden ver que dice cuando es por orgullo. Es decir, eso es obviamente lo que no debemos de hacer. O sea, cuando las personas hacen, ¿verdad?, su vida o nada más pensando en el qué dirán, en el sentido de que yo quiero que las personas me admiren, ¿verdad? Yo quiero que las personas vean qué bonito soy, ¿verdad? Yo quiero que las personas me vean como un santo. Yo quiero que las personas me alaben. Entonces es cuando es malo. Obviamente el ejemplo de eso se encuentra en los fariseos, ¿no? En el tiempo de Jesús, y como los fariseos realmente hacían muchas cosas simplemente para ser vistos de los hombres. Entonces veamos unos ejemplos de eso en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 1. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ahí el versículo 2 dice: cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser, ¿qué dice ahí? Para ser alabados, dice, por los hombres. Dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿En qué sentido? Pues ellos querían ser alabados por los hombres, pues ya lo obtuvieron y ahí quedó. O sea, y no van a ser recompensados por su Padre Celestial, como dice el versículo 1. Ahí mismo, pero el versículo 5, hablando ya de la oración: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es decir, la recompensa que querían era ser alabados, pues lo recibieron, ¿verdad?, por los hombres. Entonces ese es el que sí de a tiro no tenemos que tener, ¿verdad? Si usted le mueve el qué dirán, pero es por orgullo, eso entonces uno tiene que pedirle perdón a Dios por el orgullo, ya dejar de ser orgullosos y ser honestos con uno mismo, honestos con Dios, honestos con la sociedad. Estoy hablando, ¿verdad?, en vez de ser orgulloso, en vez de por soberbia o por vanagloria, uno entonces quiere mostrarse de una manera a los hombres. Entonces cuando es por vanagloria, por orgullo, por soberbia, para que lo alaben a uno, eso está mal. Otro ejemplo está en Juan 12. Juan capítulo 12, versículo 42 y 43. Juan 12, 42 y 43. Dice: y dijo el Señor. Juan 12, no estoy mal acá. Juan capítulo 12. Yo me fui a Lucas. Juan 12, versículo 42 y 43. Que dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, o sea, en Jesús. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Y el versículo 43, que dice: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Se acuerdan en el caso del ex ciego, que lo sanó, ¿verdad?, Jesús, ¿verdad? Y él fíjense, él ya no siendo ciego, él podía estar entonces ya en el templo y todo eso y aquello, pero por confesar, ¿verdad?, Jesús, ¿verdad?, dice: yo no lo conozco, ¿verdad?, yo nada más sé que él me abrió los ojos, ¿verdad?, yo era ciego y ahora veo. Y ellos estaban diciendo: no, él es pecador, ¿verdad?, porque eso lo hizo en el día de reposo. Y él decía: pues si es pecador o no lo sé. Pero vemos que en la palabra de Dios, ¿verdad?, Dios no oye a pecadores, pero si uno es temeroso de Dios, ¿verdad?, a él sí lo escucha. O sea, justificando a Jesús. Y fue el que ya después, ¿verdad?, cuando lo echaron de la sinagoga, entonces dice que vino Jesús, ¿verdad?, creed, ¿verdad?, en el Cristo. ¿Quién es para que yo crea en él? Yo soy, ¿verdad? O sea, sí, y lo adoró. Entonces él no tenía en mente de que apenas voy a entrar a la sinagoga y todo eso y todavía me van a echar, mejor no confieso. No, sino él no pensó en la gloria de los hombres, sino en la gloria de Dios. Entonces, muy importante, ¿verdad?, que nunca, ¿verdad?, estemos manipulados por el que dirán,
cuando la manipulación es por orgullo, por soberbia, por la alabanza, la gloria de los hombres. Es importante, ¿verdad? No hacer eso. Ahora, el número 2, interesante cuando es por falta de firmeza. Es decir, cuando la preocupación del qué dirán es por falta de la firmeza de uno. No es por orgullo, sino es porque uno como que no está firme en sus convicciones. Y el ejemplo de esto lo tenemos en Gálatas 2. Bueno, ahí se menciona la referencia de cuando sucedió algo. Lo cuenta el apóstol Pablo. Es Gálatas capítulo 2. Se puede decir es por falta de firmeza, o por inseguridad, o por miedo. Es el punto 2. Entonces, Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice el apóstol Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar, o sea, lo que estaba haciendo él, o sea, Pedro. Versículo 12: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, unos judaizantes, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. Acuérdense, ¿verdad?, que en la iglesia primitiva había eso, que lamentablemente había unos ¿verdad?, que decían que sí creían en Cristo, judíos, pero decían los gentiles para poderse hacer cristianos primero tienen que hacerse judíos, es decir, tienen que circuncidarse y guardar la ley de Moisés, ya no actuar como gentiles. Y ya se había dado claro y de parte del Espíritu Santo de Dios ya, de que no era necesario eso. Entonces eso es lo que está pasando aquí. Entonces dice aquí, ¿verdad? Dice, cuando vinieron, dice, se retraía y se apartaba el apóstol Pedro. O sea, como yo no estoy con ustedes, con los gentiles. Dice, ¿por qué dice ahí? Porque tenía miedo de los de la circuncisión, si se fijan. Entonces, versículo 13: y en su simulación participaban también los otros judíos, o sea, los que estaban con Pedro, de tal manera que aún Bernabé, ¿se acuerdan quién es Bernabé? Fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, si fijan, entonces en este caso, Pedro fue el que pensó el que dirán. Claro, no dice ahí, pensó el que dirán, pero sí dice que por qué, que se vio el cambio de actitud de él, pero no era por orgullo. Porque no dice ahí que era por orgullo. De que hizo hipocresía. Hasta Bernabé fue arrastrado. Pero no fue por orgullo, sino ¿por qué? Porque dice, porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, él no fue firme y decir, no, o sea, no importa que estos otros piensen de esta manera. Yo sé lo que Dios quiere y yo no me voy a dejar manipular por ellos. Voy a ser firme. Pero entonces en este caso uno puede ver cómo el punto número 2, como también el qué dirán, uno puede pensarlo así y que la base sea el tenerle miedo a alguien, aun cuando esa persona esté incorrecta. Entonces uno puede caer en eso, como vemos que el apóstol Pedro le llegó a pasar. En el caso del apóstol Pablo podemos ver que él era muy firme. Dice de tal manera, ¿verdad?, que él siempre lo explica ahí en el versículo 16. O sea, esta es la base por cual el Pablo le resistió a Pedro. O sea, no pudo soportar que él fuera así. Por lo que dice el versículo 16, esta es la base del Evangelio. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces era eso, ese era el problema por el cual no, se tiene que parar esta disimulación y todo eso, esta simulación y esta hipocresía. Entonces ese es el punto número 2, en Gálatas 2, 11 al 14, cuando es por falta de firmeza, por miedo o por inseguridad. Entonces es muy importante, esto que estamos viendo el día de hoy es para que uno se autoanalice y uno vea, ok, cuando yo estoy pensando en el qué dirán, ¿por qué es? ¿Es por orgullo? ¿O es por miedo, por falta de valor? O 3, cuando es por baja autoestima. Entonces, por ejemplo, uno dice, ¿el qué dirán? ¿Existe eso o no? Por eso, el qué dirán por baja autoestima. Sí, o sea, existe. Eso, en el caso de nuestros jóvenes, son muy atacados por eso.
En el caso de nuestros jovencitos, ¿por qué? Porque son bombardeados en el medio artístico de que tienen que estar así y que tienen que estar así. En el caso de las mujeres, no, que tienen que tener una figurita y que tienen que ser bien delgaditas y que tienen que ser blanquitas y ojo azul y quién sabe qué. O sea, y no saben que a la mera hora esas personas hicieron un montón de cirugías y cosas así, y viven unas vidas que nada más apenas si comen una hierba. O sea, o andan ahí de bulímicas y cosas. O sea, la cosa es eso, de que como en el caso, ¿verdad?, de nuestros jóvenes, en la sociedad en la que vivimos, pueden tener mucho eso del que dirán por ese tipo de cosas. Entonces es muy importante protegerlos de eso. En el caso de los muchachos, y luego les pueden decir, mira, tú todavía eres virgen, jajaja. O sea, en el caso de los muchachos, o sea, es de decir, no, tú tienes que andar con una señorita y que todo eso. Van a decir que eres otra cosa. Entonces, por el que dirán, ¿verdad? Entonces ahí no son metiéndose, ¿verdad?, con personas que no tienen por qué. O sea, que acuérdense que solamente la relación sexual es solamente en el matrimonio. Pero en la sociedad del día de hoy se le tilda de raro y todo eso el que no lo haga de soltero. Entonces es bien importante, ¿verdad?, que también en el caso de los hombres, como ellos también pueden por baja autoestima estar creyéndosela de que tienen que ser fornicarios y todo eso para realmente ser hombres. Entonces es muy importante, ¿verdad?, cómo tenemos que estar ser bien sensatos. Ahora, el ejemplo que yo tengo de que pienso que tal vez esto fue lo que pasó, baja autoestima, es en Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, el versículo 1. Éxodo 4, el versículo 1. Dice, Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Ahora, nada más para acordarnos, ¿verdad? Este pasaje de las Escrituras es cuando entonces Moisés va a ser llamado. ¿Se acuerdan de la zarza ardiendo y todo eso? Entonces eso es lo que está pasando. Entonces ya Dios está apareciendo en la zarza ardiendo a Moisés para darle a entender, ¿verdad? Mira, te estoy llamando ya para que rescates a los israelitas de Faraón. Entonces en este caso, luego Moisés empezó a decir, no, pues o sea, no me van a creer. Entonces Dios le dice a Moisés que haga 3 cosas. 1, lo de la vara, ¿verdad? Mira, o sea, hace estas señales, la vara y que se haga culebra. O la mano, vea, métela y sale, vea, como leproso, y métela otra vez y sale bien. Y el tercero, agarra algo de agua y échalo y se va a hacer sangre, ¿se acuerdan? Entonces Él les dice esto. Ahora, más adelante, Éxodo capítulo 4, versículo 10 al 15. Entonces dijo Moisés a Jehová, dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Sí se fijan? O sea, luego él se está juzgando a él mismo por su manera, lo que puede o no puede hacer. Entonces dice el versículo 11, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo, o vámonos al extremo, o quién hizo al mudo, y al sordo, y al que ve, y al ciego? ¿No soy yo Jehová? O sea, si alguien conoce nuestras limitaciones, es Dios. O sea, y dice el versículo 12, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Versículo 13, y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Versículo 14, fíjense lo que dice. Entonces Jehová, ¿qué pasó? Se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Dice, y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte, dice, se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Ahora, en mi caso yo diría, bueno, o sea, tal vez ustedes han de pensar, pero ¿por qué uno está diciendo que esto es por baja autoestima? Bueno, lo digo por referencia de lo que predicó Esteban antes de que lo mataran a pedradas. Es Hechos, vamos para Hechos
Acuérdense, vea lo que él dice, yo soy torpe de lengua, no sé hablar de quién sabe qué. Pero Hechos capítulo, vamos a ver, Hechos capítulo 7, vamos a ver, Hechos capítulo 7, vámonos para Hechos capítulo 7, el versículo 20 al 22. Aquí está predicando acerca de la historia de Israel y todo eso Esteban. Y dice aquí, Hechos 7, 20 al 22. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Versículo 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, imagínense, por 40 años. ¿Y qué dice ahí? Y era poderoso en sus palabras y obras. Ahora, conste que lo está diciendo antes de que él fuera a eso de la zarza ardiendo. O sea, dice, fue poderoso en palabras y obras. Fíjense en palabras. Y porque había tenido toda la sabiduría de los egipcios. Entonces uno dice, bueno, pero entonces ¿qué pasó? ¿No que era poderoso en palabras y todo eso? ¿Y cómo es que ya después andaba como tartamudo? ¿Se acuerdan lo que pasó después? Aquí lo explica Esteban, continuando el versículo 23 en adelante, 23 al 29. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, acuérdense, él era poderoso en palabras y en obras, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Muy valeroso. Versículo 25. Pero él pensaba, Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y, yo imagino que a sus 40 años él era bien valeroso y bien acá, y no, hombre, mira, y todo lo que ustedes no saben que yo sí sé. Así, porque acuérdense que los faraones se creían dioses. Entonces tenían la crema innata de la educación y que todo eso, ¿no? Imagínense, y hasta ser educados a cómo hablar en público y todo eso. Todos ellos estaban súper educadísimos. Pero fíjense, entonces él estaba muy así. Entonces, versículo 26. Hasta él pensaba, no, hombre, ellos ya saben que yo voy a ser su héroe, su rescate. Versículo 26. Y al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían, 2 judíos, y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Versículo 28, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Fue rechazado. Y eso es lo que pasa, ¿no? Hay muchas personas que llegan a tener su autoestima bajo por el rechazo de los demás. Pero yo pensaba, y lo rechazan a uno. No, mira, tú estás así. No, tú eres así. No, tú estás ahí y todo. Y la persona tal vez estaba bien confiable. Había tal vez salido de la casa bien confiado y de repente ya regresó todo deprimido. Dice el versículo 29, al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Él huyó. ¿Cómo es posible? Antes todo, hasta tanto así que hasta matar a un egipcio, y de repente, porque lo rechazaron y todo eso, huyó. Entonces, es interesante, esto lo digo por el punto número 3. A veces, ¿verdad? A veces en el caso de la sociedad, como les decía yo antes, las revistas, el internet y todo eso, los amigos y todo eso, nos andan presionando al hombre a andar de fornicario y de otras cosas, ¿no? Y luego que andar probando drogas y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un hombre, ¿verdad? Entonces realmente están desvalorándolo, y él con tal, ¿verdad?, de quedar bien, con tal del que estamos, ¿cómo es el tema del día de hoy? Del qué dirán, ¿verdad? No, pues yo no me voy a dejar. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos, que hasta hay personas que no se hacen cristianos por el qué dirán? Así es, ya sea que dirá mi papá, mi mamá, ¿verdad?, me va a desheredar, mis hermanos, mis compañeros de trabajo se van a burlar de mí, me van a decir aleluyita, o el santurrón, así o algo, y por el que dirán, y no se hacen con, y uno mismo se desvaloró, y uno está perdiendo hasta la salvación
por andarse preocupando por el qué dirán. Entonces es bien importante, hermanos, que no nos preocupemos por el que dirán por esa causa. Acuérdense, cuando es por orgullo, uno debe ser orgulloso. O cuando uno es inseguro por miedo, por falta de firmeza, también está pensando en el que dirán. También uno trate de quitar eso de su vida. O también cuando es que uno lo estimaron, lo tuvieron en poco a uno, lo menospreciaron y ya después uno también se menosprecia. Entonces muy importante, y Romanos 12:3, digo, porque tampoco la palabra de Dios quiere que tampoco nosotros otra vez nos volvamos entonces soberbios, sino que realmente, como dice Romanos 12:3, sino cada quien conforme a la medida que Dios le ha dado. Uno crea así uno de sí mismo, ¿no? Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, ¿verdad? Entonces, no pienses de menos y tampoco pienses de más, sino el valor viene de parte de Dios, ¿verdad? Dios es lo que te da, ¿no? Ahora el 4, el punto ahí 4 que tienen ustedes en sus boletines, es cuando el qué dirán, cuando es por vergüenza. Y a propósito, hice todas estas clasificaciones para que no se piensa que toda persona que piensa en el que dirán es por orgullosos o por vanagloriosos y todo eso, como los fariseos, sino que vemos que hay otras razones por las cuales las personas se preocupan por el que dirán. El 4 es cuando es por vergüenza, o sea, cuando es por pena, cuando es por pudor. Por ejemplo, Romanos capítulo 6, versículo 21. Romanos capítulo 6, versículo 21. Romanos 6, 21. Dice, está hablando de nuestro viejo hombre, del pecado, ¿no? Dice, porque cuando eras esclavos del pecado, versículo 21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora, qué dice? ¿Os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Entonces sí, o sea, uno, ¿verdad? A veces uno se preocupa del qué dirán. ¿Por qué? Porque le causa vergüenza tal vez lo que uno ha hecho. Y si por ejemplo cuando Pablo reprendió a Pedro, o sea, le resistió, ¿verdad? Cara a cara. No, después Pedro en sus cartas no dijo, no, yo me acuerdo cuando Pablo me no, ¿verdad? O sea, uno por un lado diría, pues no viene al caso que yo le ande diciendo. O sea, por otro lado, me causaría vergüenza. ¿Sí? Entonces en este caso ya no es de que aquí estemos todos diciendo, hermanos, cuéntenos los pecados que usted cometió en esta semana. No, pues, o sea, no terminaríamos así, ¿no? O sea, en el sentido de que no podemos decir, ay, yo soy impecable, yo no hice nada, yo ni pensé, no. Entonces, ¿pero por qué no lo cuenta? No viene al caso, ¿verdad? Entonces, o sea, a quien se lo cuenta, ¿hasta quién? A Dios, ¿verdad? Es a Él a quien usted lo confiesa, ¿verdad? Él es el que tiene el poder para limpiarlo y con la sangre de Jesucristo, de su Hijo Jesucristo. Pero en el caso de nosotros, pues no andamos contando eso, ¿por qué? Porque nos da vergüenza, nos da pena, nos da vergüenza. Por ejemplo, es como cuando dos, un hombre y una mujer están pues quedando, ¿no? O sea, no, pues yo quiero, a mí me interesa, ¿verdad? Que ella sea pues mi esposa, ¿verdad? O ella está pensando, yo quiero que él sea mi esposo. Están contándose todo, ¿cómo se llama? Todas las cosas malas que han hecho. Y dice, pues no, ¿por qué? ¿Porque quiere engañar al otro? No. ¿Por orgulloso? No. Sino porque me da vergüenza. O sea, simplemente yo debo tener mis fallas y ella o él ha de tener sus fallas, ¿no? Nos estamos, ¿cómo se llama? Conociendo, ¿no? Entonces, en este caso, como dice él, dice, el fruto de esas cosas, ¿verdad?, que hacíamos antes nos causan vergüenza. Ahora, en el caso del que lo hacía por orgullo, es decir, el que dirán por orgullo, era un sinvergüenza. O sea, pero los fariseos eran un sinvergüenzas, eso sí, ellos estaban tan cegados en sus propias obras que no estaban dando cuenta que estaban dejando lo más importante, el cual era el amor, la misericordia, la justicia, por fijarse en otras cosas. Entonces es importante ver también, vea, que uno tal vez se preocuparía de no decir algo, pues por el que dirán, en el sentido de que da pena, da vergüenza, que uno se arrepintió de eso, ¿no? Entonces también existe eso. Por un lado, como les digo, en cuanto a tal vez un pecado o algo así. Por otro lado, Lucas, vamos a ir a Lucas 16.
Lucas 16:3. Lucas 16:3. Dice, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, me van a despedir. Dice, cavar, no puedo. Mendigar, ¿qué dice ahí? Me da vergüenza. Entonces, vamos a hacer entonces esta diferencia. Hablando del qué dirán y cuál es la fuente del qué dirán. Hay personas, por ejemplo, que tal vez están pasando por una mala racha. O sea, eso significa que están sin un centavo, ¿no? O sea, me refiero, están pasando algo mal. O sea, tal vez dos personas están haciendo exactamente lo mismo. No están diciéndole a los demás lo mal que andan económicamente. Uno lo podrá estar haciendo por orgullo. Decir, hombre, yo quiero que las personas crean que todavía soy un éxito y que soy un success, ¿verdad? Y que yo no quiero que sepan, la verdad, cómo estoy. Yo quiero que ellos crean que yo soy. Ese es por orgullo, ¿no? O sea, cuando la persona está pensando así de que no, yo quiero que las personas crean que yo soy la mero. Y por eso no dice otra persona. Tal vez está en las mismas condiciones, pero él no anda diciéndolo. ¿Por qué? Por vergüenza, ¿verdad? Por pena. No, o sea, no quiero andar molestando a nadie. Pero no es por orgullo, o sea, no es porque... Entonces se fijan, o sea, pueden dos personas estar haciendo lo mismo, pero uno lo hace por orgullo y el otro lo hace por O como eso cuando le estaba diciendo de las parejas que están quedando. Una persona están ahí comiendo, ¿verdad? Algo, y el otro nada más está diciendo todas las cosas bonitas de él, ¿verdad? Y yo tengo una casa y tengo un carrazo, ¿verdad? Y nada más está queriendo que la alabanza, ¿no? De la otra persona, lo está haciendo por orgullo, por vanidad. En cambio el otro tal vez si está diciendo cosas porque ella le preguntó. ¿Por qué? Porque tal vez ella dice, pues ¿el qué me puede ofrecer? Y diciendo, no, pues o sea, tengo un carro, me acuerdo que una vez, esto sí es verdad, una vez me lo contaron, de que había una futura suegra que le estaba diciendo a su futuro yerno, de que mire, si va a tener a mi hija, usted tiene que tener, ¿verdad? Esto de la casa así, y la cocina tiene que tener cocineta, y que le dijo él, ahí está su hija. Está su hija. O sea, porque no, o sea, él iba a ser honesto de que, o sea, yo no tengo para eso. O sea, si quieres, si ya me está ahí diciendo que yo tengo esto y aquello, pues ahí está su hija. No, lo bueno es que sí se la regresó. Sí, se casaron y son unas lindas personas, unos hermanos de lo mejor. Pero sí, entonces es importante ver cómo unas personas tal vez están pensando en el que dirán por orgullo, otros por falta de firmeza, o sea, inseguridad, otros por baja autoestima, otros por vergüenza, o sea, simplemente vergüenza. Hablando de vergüenza, por ejemplo, yo hasta cuando estoy en la playa, yo no me quito la camiseta. ¿Por qué lo hago? ¿Por orgulloso? No, pero por vergüenza. Por vergüenza, por pudor, o sea, yo no, o sea, y sí estoy, ustedes me ven con la camiseta puesta. Entonces, pero otra vez, o sea, entonces, ¿por qué? Pues uno diría, pues nada más está pensando en el que dirán. Pues sí, vea, ¿por qué? Porque pues, o sea, me da vergüenza. Entonces en ese caso uno puede ver cómo el que dirán, todo depende de qué es lo que está controlando, el que dirán. Si está mal o si no está mal. Entonces puede ser por orgullo, por falta de firmeza, eso también es bueno quitar eso. O baja autoestima también, hay que entonces hablar y ver cómo Dios te hizo a ti. O sea, ¿se acuerdan que él le dijo a Moisés, ¿quién hizo al ciego? ¿Quién hizo al mudo? No soy yo, Jehová. Entonces, si Dios no nos menosprecia, o sea, Él nos hizo así, obviamente si Él nos hizo así, con esos errores físicos o qué sé yo, no es porque nos va a menospreciar entonces ya que estamos así. O sea, al contrario, Él nos ama tanto que dio a su Hijo Jesucristo por nosotros. Desde el más guapo hasta el más feo. Y conste que apunté acá para no apuntar a o sea, Él murió por todos, bonitos y feos, cuerpo completito, cuerpo no completito y todo eso. O sea, en eso no se basa la estima, en eso no se basa el valor de la persona. Pero otra vez, estamos en una sociedad que nada más se fija tanto en lo de afuera, que hasta personas llegan a modificarse tanto que ya ni se parecen. Eso ha pasado últimamente pasó con alguien que ya se cambió tanto que ni se parece
a como era antes. Entonces es bien importante nosotros no sujetarnos a ese tipo de qué dirán. Es muy importante. Y el 5 es muy bueno. El 5 es el que dirán, no es pensando. Acuérdense, se puede decir que uno puede basarse en esto para saber uno si lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. El que dirán que está centrado en el egoísmo, o sea, está centrado en el yo, está mal. Pero en el que dirán que está uno centrado o lo está haciendo por los demás, para bien de los demás estoy hablando, está bien. Y esto me refiero al punto 5. Cuando uno piensa en el que dirán, cuando es pensando en el débil, ¿sí? Para no ser de tropiezo. Sí, tal vez yo sí haría algo, pero sé que como esa otra persona, en su fe, no, o sea, para él es pecado, pues no lo hago. No lo hago, ¿por qué? Pues porque para no causarle, no es porque entonces yo estoy siendo hipócrita, no es por eso. No es porque yo estoy siendo orgulloso, no es por eso, ¿verdad? No es porque entonces es que está inseguro. No, yo no estoy inseguro, pero el otro sí. Entonces yo por eso entonces me voy a portar de esa manera cuando estoy con fulanito, con manganito. No por ser hipócrita, no por orgullo, sino porque no quiero ser de tropiezo a la otra persona. Entonces vamos a ver ese ejemplo. Es el número 5, para que anoten ahí la cita. 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Versículo 20 al 23. 1 Corintios 9, 20 al 23. Fíjense, el apóstol Pablo utilizaba esa estrategia, pero no lo hacía porque fuera hipócrita, ¿verdad? No lo hacía porque fuera orgulloso, ¿verdad? No lo hacía por nada de eso malo, no lo hacía por él, lo hacía por el bien de los demás. Entonces 1 Corintios capítulo 9, versículo 20 al 23, dice: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, o sea, para ganarlos para Cristo. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, refiriéndose a lo mismo, ¿no? Como judío a los judíos, para ganar a los que están sujetos a la ley. Entonces, si él se acercaba a los judíos, él no comía puerco, él no comía, o sea, él iba a respetar el día de reposo y todo eso y aquello, ¿verdad? Hasta circuncidó a Timoteo. Hasta lo circuncidó a él, ¿verdad? Y, ay, ¿que acaso la Biblia no dice que el que circuncidó ya está obligado a guardar toda la ley? No, eso es para aquella persona que lo hacía porque pensaba que con eso se estaba justificando delante de Dios. Pero él lo hizo a Timoteo para que no fuera tropiezo de aquellos judíos a quienes ellos iban a evangelizar. Porque sabían, no porque iban a fijarse, ¿tú eres circuncidado o no? No, sino porque sabían que el papá de él era griego. Entonces por eso iban a pensar: a mí se me hace que este no es circuncidado y todo eso. ¿Cómo él me puede andar hablando de la voluntad de Dios y todo eso? Si él desde que era chico y todo eso nunca se circuncidó. Entonces por eso él lo hizo, ¿verdad? Entonces no por ser hipócrita, no por orgullo, no por baja autoestima, no porque era inseguro en cuanto que era el evangelio, sino para no ser de tropiezo. Los demás, como dice aquí, ¿verdad? Para ganar a los judíos. Versículo 21, 1 Corintios 9, 21. A los que están sin ley, o sea, los gentiles, como si yo estuviera sin ley, o sea, sin la ley mosaica, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Versículo 22. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos, ¿verdad? Y el versículo 23. Y esto lo hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces, si se fijan, entonces uno tal vez en este caso uno diría: bueno, él está el que dirán. Pues sí, pero el que dirán, ¿para qué? Para bien de ellos, ¿verdad? No por orgullo, no por no por hipocresía ni nada de eso, sino para no serles de tropiezo y así entonces traerlos al evangelio. Ahí mismo en 1 Corintios 8, 1 Corintios 8, 8 al 13, 8 al 13, 1 Corintios 8, 8 al 13. Dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más,
ni porque no comamos seremos menos. Ustedes pueden ver el contexto en el cual unos decían, ay, no está mal comer ese tipo de carne porque eso está mal. Y otros decían, no, esto no tiene nada que ver, o sea, esto es comida. En el versículo 9, pero mirad que esta libertad vuestra, o sea, el que tenía libre la conciencia de que no estaba mal lo que estaba haciendo, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. O sea, sí tienes que pensar en el que dirán los débiles para no ser causa de tropiezo para los débiles. Versículo 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿qué dice ahí? Contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces se fijan, entonces el qué dirán, pero para el bien de los demás está bien hacerlo. El no hacerlo sería pecado. Hasta dice, hasta pecado hasta contra Cristo. Y entonces es muy importante esto, ¿verdad? Y luego ya para terminar, ahí mismo el capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 al 33. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, ¿verdad? Y lo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces uno puede ver, ¿verdad? Ahí si se fijan cómo lo dijo ahí en el versículo 33, no procurando mi propio beneficio. Entonces, el qué dirán, si tú le estás diciendo para tu propio beneficio, entonces tal vez es algo de pecado, no, orgullo, soberbia o algo así, ¿verdad? Pero si el qué dirán es basado en que usted está procurando el bien de los demás, entonces está bien, está bien. Entonces, como dijimos, ya es malo, ¿verdad? Cuando es por orgullo. Es bueno uno irse limando eso de cuando está uno inseguro o falta de firmeza o tiene miedo de algo. Porque es cierto o no es cierto, ¿verdad? Que hay muchas personas que son víctimas de abuso y no lo dicen por el que dirán, pero no lo dicen por el que dirán porque ellos sean orgullosos, sino por vergüenza, por sentir, ay, no, es que tal vez yo lo causé o tal vez yo participé y no, o sea, entonces, y ustedes saben cómo los abusadores son muy buenos para lavarle la mente a la víctima. Entonces por eso también es bueno, o sea, quitárselo el orgullo, también tratar de ser lo más firme posible, y sobre todo cuando estamos hablando de la doctrina básica, doctrina de cómo ser salvo. El 3, también, ¿verdad? Eso de la autoestima. Acuérdense nosotros, ¿qué valor tenemos nosotros si no viene siendo la sangre de su Hijo Jesucristo? Eso es lo que nosotros valemos. Y cómo nuestro valor no depende de nuestro exterior, no depende de cómo nos veamos por fuera y todo eso, sino es el interior, ¿verdad? Eso es muy importante. Y 4, cuando es por vergüenza, hermano, o sea, usted tiene pudor, está bien, mira, no me esté contando ahí sus cochinadas, ¿no es cierto? Estoy hablando en el sentido de que es que es cierto o no es cierto, hermanos. Hay unos que de repente empiezan a hablar de todas sus cosas, no me refiero aquí, pero en otras partes, como que, ay, sí, y yo era un drogadicto, y yo, no, hombre, era un mujeriego y tenía tantas mujeres y todo, y como media hora hablando de todas sus maldades, y nada más un minuto para decir, pero me salvó Cristo y aquí estoy. Parece que están presumiendo, vea, su vida antigua, parece que están presumiendo su vida de maldad, parece que están presumiendo como diciendo, mira ya todo lo que he vivido y tú no. Entonces no es así. Entonces en el caso de que sí, o sea, por pena, por pudor, ¿verdad? Yo entiendo, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien de repente pecó, de repente hizo algo y le pide perdón a Dios y todo eso, yo entiendo, ¿verdad? Que él no tiene que andárselo confesando a todos los demás y todo eso, porque hasta puede ser hasta causa de tropiezo o no. Sí, y me acuerdo cuando un hermano, vea, él mencionó un predicador de que como eso uno también hasta tiene que tener cuidado de eso,
De que dice, ¿por qué? Porque si de repente el hermano, vea, que tal vez está ahí enseñando, que está predicando algo así, de repente anda diciendo, vea, por dónde anduvo y todo eso, puede ser lastimar a los débiles o no. ¿Sí? ¿Y por qué lo hizo? Ay, pues es que para ya sentir libre mi conciencia. Oh, entonces lo hiciste por una razón egoísta. ¿Sí se fijaron? O sea, entonces lo hiciste por una razón egoísta, no lo hiciste para beneficiar a ellos, lo hiciste para tú, ay, ya siento libre mi conciencia. Uy, los demás quedan todos ahí, todos manchados, entonces perjudicados. Y lo último, muy bueno, cuando es pensando en el de Biblia, que no seamos de tropiezo, que dice, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Si se fijaron, los ejemplos que vimos era no ser tropiezo a la persona que apenas estás evangelizando, o sea, a la persona que no es cristiana. Y también a la persona que ya siendo cristiana cree que algunas cosas tal vez sean pecado y todo eso, y mira, o sea, con él no, ¿verdad? O sea, no andes haciendo esas cosas que tal vez para ti no importa, no tiene nada de malo, pero para el otro sí. Entonces, mejor no lo hagas para no ser tropiezo a los demás. Y como decía el apóstol Pablo, para que si de alguna manera salvar a algunos, ganar almas para el Señor. Y con eso terminamos. Entonces esto otra vez, acuérdense de todo esto para que entonces cada vez que uno sienta el qué dirán, uno piensa, ok, el qué dirán basado a qué, vea, estoy por temor, por orgullo, por autoestima, por vergüenza o pensando en el débil. Y con eso terminamos. Si hay alguna persona aquí, un hombre, una mujer, que no se ha bautizado, ¿verdad? Que usted ha dicho, bueno, yo he escuchado al hermano que menciona que como en la palabra de Dios, ¿verdad? Las personas cuando creían en Cristo se arrepentían, se confesaban a Jesús y se bautizaban, y yo no lo he hecho, y yo sí creo, ¿verdad? Yo sí creo en Jesús, yo sí quiero confesar a Él como mi Señor y Salvador, pero no lo he hecho, no me he bautizado, y usted lo quiere hacer. Entonces ahorita cuando el hermano cante el himno de invitación, me puede quedarse de pie para después decirnos su decisión. Gracias y Dios los bendiga.